Dicen que la felicidad es un misterio, pero algunos guardan la llave en silencio. Esta es la historia de un abuelo que nunca reveló su secreto, aunque todos lo veían sonreír incluso en los días más grises. Muchos pensaban que era suerte, otros que era simple resignación. Pero detrás de cada gesto suyo había una decisión, pequeña y constante, que transformaba su vida. ¿Qué hacía cada mañana para encender la alegría? ¿Cuál era esa elección invisible que lo mantenía en paz? Acompáñame en este viaje, porque descubrir el secreto del abuelo no solo cambiará la forma en que entiendes la felicidad, también puede cambiar la manera en que eliges vivir cada día. En un pequeño hogar marcado por el paso del tiempo, un nieto desesperanzado busca respuestas en la sabiduría de su abuelo, cansado de perseguir la felicidad en logros, comparaciones y distracciones que nunca llenan el vacío. Llega con la pregunta que lo atormenta: ¿por qué nunca soy feliz? El anciano, con la serenidad que solo dan los años, le revela que la felicidad no es un premio reservado ni un misterio oculto, sino una decisión que se entrena cada día. Para enseñarle, comparte la fábula de un león joven y orgulloso que, pese a tener fuerza y poder, vivía atrapado en la queja y la insatisfacción. Su viaje lo llevó a descubrir, gracias a un cuervo y una tortuga sabia, que la verdadera grandeza no está en lo que se posee, sino en lo que se elige: agradecer, callar la queja, orar, perdonar y vivir con propósito. El nieto, conmovido, comprende que su vida refleja la del león. Fuerte por fuera, pero vacío por dentro. El abuelo lo invita a comenzar con un gesto sencillo: pronunciar una oración de gratitud. Así, la historia se convierte en un espejo y en una guía, recordando que la felicidad no llega, se enciende con decisiones diarias. El nieto llegó con pasos apresurados, cargando desesperanza. Tenía 30 años, pero sus ojos parecían más viejos que los del abuelo de 95. Se dejó caer en la silla y preguntó con voz quebrada: «Abuelo, ¿por qué nunca soy feliz?». El silencio llenó la sala. El reloj marcaba el tiempo y la brisa movía las cortinas. El abuelo, con mirada tranquila, lo observó con ternura. Finalmente respondió: «Hijo, la felicidad no es un premio que llega cuando todo está perfecto. Es una decisión que se enciende cada día, aún en la oscuridad». El nieto frunció el ceño. Había probado viajes, logros, comparaciones y distracciones. Pero nada llenaba el vacío. «¿Cómo voy a elegir ser feliz si todo me sale mal?», insistió. El anciano sonrió con serenidad y bajó la voz, como compartiendo un secreto guardado por décadas. «Te contaré una historia. Me enseñó que la felicidad no depende de lo que tienes ni de lo que falta, sino de lo que decides cada amanecer». El nieto lo miró intrigado. El abuelo continuó: «Es la historia de un león joven y orgulloso que lo tenía todo, pero no sabía ser feliz. Un cuervo y una tortuga le mostraron otro camino. La felicidad no llega, se elige y se entrena». El nieto miraba a su abuelo con incredulidad y admiración. No entendía cómo aquel hombre, que había perdido tanto en la vida, podía mantenerse sereno, casi luminoso. La casa estaba llena de recuerdos, fotografías descoloridas, objetos que hablaban de tiempos pasados y silencios que guardaban historias de dolor. El abuelo había visto partir a su esposa, había enterrado amigos, había vivido guerras y crisis. Sin embargo, allí estaba, sentado con calma, como si cada día fuera un regalo y no una carga. El nieto, en cambio, sentía que la vida lo aplastaba. Se comparaba con compañeros más exitosos, con amigos que viajaban y mostraban sonrisas en redes sociales, con vecinos que tenían lo que él aún no lograba. Cada comparación era una herida que lo alejaba de la paz. Su mente estaba llena de quejas. «Nunca tengo suficiente. Siempre me falta algo. La vida es injusta». El miedo lo acompañaba como una sombra. Miedo a fracasar, a no ser aceptado, a quedarse atrás. El abuelo lo observaba en silencio, reconociendo en él la lucha que alguna vez también había sentido. Recordaba sus propios años de juventud, cuando pensaba que la felicidad dependía de metas externas. Pero la vida le enseñó que la paz no se encontraba en lo que cambiaba, sino en lo que se elegía cada día. «Mira, hijo», dijo con suavidad, «yo he perdido más de lo que imaginas. He llorado noches enteras. He sentido la soledad como un peso insoportable, pero aprendí que la queja no me devolvía nada y que el miedo solo me robaba el presente». El nieto bajó la mirada, consumido por la ansiedad.
¿Cómo lo haces?, preguntó con voz quebrada. El abuelo sonrió con ternura. Porque entendí que la felicidad no depende de lo que me pasa, sino de lo que decido frente a lo que me pasa. El contraste era evidente. Un anciano que había perdido tanto, pero irradiaba paz, y un joven que lo tenía casi todo, pero vivía atrapado en la insatisfacción. Por eso quiero contarte la historia del león, añadió el abuelo. El abuelo acomodó sus manos sobre el bastón y miró al nieto con ojos llenos de historias. Respiró hondo y comenzó a narrar. Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, vivía un león joven. Era fuerte, ágil y respetado por todos. Tenía alimento, territorio y poder. Sin embargo, cada noche sentía un vacío que no podía llenar. El nieto lo escuchaba intrigado. ¿Cómo un león, símbolo de abundancia, podía sentirse insatisfecho? Ese león, continuó el abuelo, se preguntaba, ¿por qué si lo tengo todo no soy feliz? Se comparaba con otros animales. Se quejaba del calor, de la sequía, de la soledad. Cada queja era una piedra en su corazón. La selva lo admiraba por su rugido, pero dentro de sí había un lamento oculto. Creía que la felicidad estaba en lo que aún no tenía. Más poder, más reconocimiento, más compañía. Nunca agradecía lo que ya estaba frente a sus ojos. Un día decidió abandonar su manada. Caminó ríos y montañas, pero el vacío seguía dentro de él. No era la selva ni la comida. Era su corazón atrapado en la queja. El abuelo levantó la vista. Ese león eres tú, hijo, y también fui yo. La felicidad no depende de lo que cambia afuera, sino de lo que eliges cada día. El nieto comprendió. La historia era un espejo. El vacío no se llena con más cosas, se llena con nuevas decisiones. El león joven, convencido de que la felicidad estaba en otro lugar, abandonó la manada. Caminó sin rumbo, buscando un horizonte nuevo que calmara su vacío. Al principio se sintió libre, sin responsabilidades ni miradas que lo juzgaran, pero pronto descubrió que la soledad era más pesada que cualquier carga. Los días se hicieron largos, las noches interminables, el alimento escaseaba y lo que antes conseguía con facilidad ahora era fruto de un esfuerzo agotador. Su rugido, antes símbolo de respeto, se apagó hasta convertirse en un eco débil. El león, que había sido fuerza y grandeza, se veía derrotado por su propia insatisfacción. Cada fracaso lo hundía más en la queja. ¿Por qué me pasa esto a mí? La vida es injusta. Sus pensamientos eran cadenas invisibles que lo debilitaban más que el hambre. Caminaba por tierras áridas, aferrado a la idea de que la felicidad estaba lejos, sin ver que la queja era veneno que robaba su paz. Una noche, exhausto, se recostó bajo un árbol seco. Miró las estrellas y murmuró, tal vez no nací para ser feliz. No sabía que esa caída sería el inicio de un aprendizaje. Pronto aparecería un mentor inesperado que le mostraría que el problema no estaba afuera, sino en su forma de enfrentar la vida. La queja no te protege, te encadena. El vacío no se llena con lamentos, sino con nuevas elecciones. El león, debilitado por hambre y soledad, caminaba sin rumbo por un sendero polvoriento. Sus pasos eran pesados y su mirada reflejaba derrota. De pronto escuchó un graznido burlón. Un cuervo negro lo observaba desde una rama seca. «¿Qué te pasa, joven rey?», preguntó el cuervo. «Te veo arrastrando las patas como si la selva te hubiera vencido». El león suspiró. «Estoy cansado, nada me sale bien. La vida me ha quitado todo». El cuervo soltó una carcajada. «No es la vida, son tus lamentos. Tú mismo te has robado la paz con tus quejas». El león frunció el ceño. «¿Acaso no ves que estoy solo, hambriento y perdido?». El cuervo respondió, «Lo que te derrota no es la soledad ni el hambre, sino tu voz interior que repite, no tengo, no puedo, no soy feliz». Tus quejas son cadenas invisibles. Por primera vez, alguien no se compadecía de él, sino que lo confrontaba. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó el león. El cuervo señaló un valle verde. «Allí vive la tortuga sabia. Ella conoce un secreto que puede cambiar tu vida, pero tendrás que abrir tu corazón y aprender». El león levantó la mirada. Una chispa de esperanza nació en su interior. Decidió emprender el camino hacia el valle, buscando no solo respuestas, sino un nuevo comienzo. No es la vida la que te derrota,
Son tus lamentos los que te encadenan. El león emprendió el camino hacia el valle señalado por el cuervo. Sus patas cansadas y su cuerpo debilitado avanzaban con esfuerzo, pero una chispa interior lo empujaba a seguir. Tras días de colinas áridas y senderos pedregosos, el paisaje cambió. Un valle verde, cubierto de hierba y árboles frondosos, con un manantial cristalino que devolvió fuerzas al león. Mientras descansaba, apareció una tortuga de caparazón gastado y mirada sabia. Cada paso suyo parecía medir el tiempo, sin prisa, como quien entiende que la vida se vive en calma. El león, con voz temblorosa, suplicó: «Tortuga sabia, estoy cansado de buscar la felicidad y nunca hallarla. El cuervo dijo que tú conoces un secreto, enséñame a vivir». La tortuga lo miró en silencio y respondió: «La felicidad no es un lugar ni un tesoro escondido. Es una decisión que se toma cada día, aún en la sequía y la pérdida». El león preguntó: «¿Cómo puedo decidir ser feliz si todo me duele?». La tortuga explicó: «No se trata de negar el dolor, sino de elegir qué voz gobierna tu corazón. La gratitud, la oración, el perdón y el propósito son llaves hacia la paz». El león escuchó con lágrimas en los ojos. Por primera vez sentía esperanza. La felicidad no se encuentra, se aprende a elegirla. Paso a paso, la tortuga miró al león con paciencia y dijo: «Escucha bien, joven rey. La felicidad no es un misterio oculto ni un premio reservado para unos pocos. Es una disciplina del corazón. Te daré 5 pasos simples, pero poderosos. Si los practicas cada día, aunque sea por 7 amaneceres seguidos, verás cómo tu espíritu se fortalece y tu rugido recupera su fuerza». El león se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar. Primer paso: gratitud diaria. Cada mañana, antes de que abras los ojos por completo, agradece. No importa si tienes mucho o poco, si el día parece fácil o difícil. La gratitud es como el agua de este manantial. Refresca, limpia y da vida. Cuando agradeces, tu corazón se abre a lo que ya tienes y dejas de vivir esclavo de lo que falta. El león pensó en todo lo que había ignorado: el aire que respiraba, la fuerza que aún quedaba en sus patas, el sol que lo calentaba. Nunca lo había visto como un regalo. Segundo paso: callar la queja y hablar vida. La queja es un veneno que te encadena. Cada vez que dices «no puedo» o «no tengo», refuerzas tu prisión. Aprende a callar la queja y a hablar palabras de vida. En lugar de repetir tu vacío, declara tu esperanza. No digas «estoy derrotado», di «estoy aprendiendo». No digas «no tengo nada», di «agradezco lo que sí tengo». El león recordó sus lamentos constantes y comprendió que cada queja había debilitado su espíritu más que el hambre. Tercer paso: oración. Habla con Dios. No con discursos largos ni palabras complicadas, sino con sinceridad. La oración es un diálogo que abre tu corazón a la paz. Cuando entregas tus cargas en oración, la ansiedad pierde su poder. Como dice la Escritura: «No os afanéis por nada, y la paz de Dios guardará vuestros corazones». Filipenses 4, 6, 7. Cuarto paso: perdón que libera. El rencor es otra cadena invisible. Perdonar no significa olvidar, significa liberar tu corazón del peso que te impide avanzar. El perdón abre espacio para la paz. Cuando eliges perdonar, eliges soltar la carga que no te deja respirar. El león recordó heridas pasadas, traiciones y pérdidas. Quinto paso: propósito. Creer que no eres accidente. Cada vida tiene un sentido. Cuando descubres tu propósito, incluso el dolor se convierte en maestro. El propósito te da dirección, te recuerda que tu existencia tiene valor. Como dice el Salmo: «Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él». Salmo 118, 24. El león levantó la cabeza. Por primera vez entendió que no había nacido solo para sobrevivir, sino para guiar, para aprender, para dejar huella. La tortuga concluyó: practica estos pasos. La felicidad no llega, se elige y se entrena. El león, con lágrimas, asintió. El león permaneció varios días en el valle, recordando las palabras de la tortuga y practicando los 5 pasos.
Al principio fue difícil, su mente estaba acostumbrada a la queja y al lamento, pero cada amanecer, junto al manantial, pronunciaba palabras de gratitud. Gracias por este día, gracias por el agua, gracias por la fuerza que aún me queda. Poco a poco, su corazón comenzó a cambiar. La queja perdió fuerza. Cada pensamiento de derrota lo reemplazaba con declaraciones de vida. Estoy aprendiendo. Estoy creciendo. Descubrió que al callar la queja, su espíritu se liberaba. En las noches levantaba su mirada al cielo y hablaba con Dios con sinceridad. Aquí estoy, cansado, pero confiando en ti. En esas oraciones hallaba paz. Recordando la Escritura, estad siempre gozosos, dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. El perdón fue el paso más difícil. Cargaba resentimientos como piedras, pero al perdonar sintió alivio. El pasado no desaparecía, pero el futuro se abría más ligero. Finalmente descubrió su propósito. No había nacido solo para dominar, sino para guiar con sabiduría. Su caída fue parte de su formación. Con el tiempo recuperó fuerzas. Regresó a su manada transformado, enseñando a agradecer, orar, perdonar y vivir con propósito. El abuelo terminó la fábula con un silencio profundo. Sus ojos permanecieron fijos en el nieto, esperando que las palabras hallaran un lugar en su corazón. El joven, que había llegado con desesperanza, ahora estaba conmovido. Sentía que cada paso del león reflejaba su propia vida. La queja constante, la comparación que lo desgastaba, el vacío que nunca lograba llenar. «¿Entonces, abuelo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Quieres decir que yo también puedo cambiar como el león?». El anciano asintió lentamente. «Claro que sí. La felicidad no es un regalo que llega cuando todo está perfecto. Es una decisión que se entrena. Tú puedes elegir agradecer, callar la queja, orar, perdonar y vivir con propósito. No esperes a que la vida se acomode. Decide hoy». El nieto recordó sus días recientes. Quejas al despertar, ansiedad por lo que no tenía, comparaciones que lo hacían sentir menos. Comprendió que había vivido como el león antes de encontrar a la tortuga. Fuerte por fuera, vacío por dentro. El abuelo tomó su mano y añadió: «Empieza esta misma noche. No lo postergues. Al descansar pronuncia una oración sencilla. Gracias, oh mi Dios, por todo. Esa gratitud será tu primer paso». El nieto sintió un nudo en la garganta. Esa noche, arrodillado junto a la cama, dijo: «Gracias, oh mi Dios, por todo. Gracias por la vida, por mi abuelo, por este día». Al pronunciarlo, una paz inesperada lo envolvió. Sus problemas seguían, pero algo dentro de él se encendió, una luz pequeña brillando en la oscuridad. Recordó la enseñanza: la felicidad no llega, se elige. El abuelo miró al nieto con ternura y concluyó: «La historia del león no es solo un cuento. Es un espejo de lo que todos vivimos. La felicidad no llega como un visitante inesperado. Se elige y se entrena cada día. No depende de lo que posees, ni de lo que falta, sino de lo que decides en tu corazón». El nieto asintió, comprendiendo que la clave estaba en esos 5 pasos: agradecer, callar la queja, orar, perdonar y caminar en propósito. Cada uno era una semilla que, al cultivarse, podía transformar su vida. El abuelo añadió con firmeza: «Haz la prueba, practícalos durante 7 días. No esperes que todo cambie afuera, cambia tú adentro, verás cómo la paz comienza a crecer». El joven sonrió por primera vez en mucho tiempo. Esa noche decidió escribir en su cuaderno: «Hoy elijo agradecer». Era un compromiso sencillo, pero poderoso. El abuelo cerró con una frase que resonó como un eco en la sala: «La felicidad no es un destino, es una decisión diaria.